El día en que murió Jezabel fue un día como ningún otro en Jezreel, una ciudad antigua, la capital del reino norteño de Israel. Este día traería la ejecución de la infame Jezabel. Jezabel es la principal transgresora en la casa de Acab. Fue ella quien introdujo el culto a Baal. Baal era el nombre del dios adorado en toda Canaán y Fenicia. En la antigüedad, durante el período de los jueces, el culto a Baal entró en la vida religiosa judía. La práctica del culto a Baal se generalizó en Israel durante el reinado de Acab, y la práctica también afectó a Judá. Diferentes partes adoraban a Baal de diferentes maneras, y Baal demostró ser un dios sumamente universal. Varios lugares resaltaron uno u otro de sus atributos y crearon sectas especiales del baalismo. Estos Baals locales eran considerados responsables de la agricultura, las criaturas y la fertilidad de la humanidad. El uso más significativo del título en el Antiguo Testamento es su referencia al gran dios del panteón cananeo. Parece clara una equivalencia con Hadad, el dios amorreo, cuya naturaleza y funciones eran casi idénticas. También mató a los profetas del Señor, incitó a hacer el mal a su marido primero y luego a sus hijos. Una maldición para el país. Y todos aquellos que deseaban el bien para su país tenían una maldición por mujer maldita. 3 reinados duró su reinado, pero ahora, finalmente, llegó su día. Leemos acerca de una falsa profetisa en la iglesia de Tiatira, a quien compararon con Jezabel y la llamaron por su nombre. Apocalipsis 220. Pero tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Ella también era increíblemente malvada. Ella desvió a los seguidores de Dios, atrayéndolos a la idolatría. Le sobrevino un final terrible, tal como sucedió aquí con Jezabel. De modo que la destrucción de Jezabel puede verse como típica de la destrucción de los idólatras y perseguidores. Y en su frente estaba escrito un nombre misterioso: Babilonia la Grande, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi me maravillé mucho. Un general llamado Jehú venía a buscarla. Jehú no era una persona común y corriente. Él era el tipo de juicio que Dios había impuesto sobre la familia de Jezabel. Todo esto le sucedió a Jezabel debido a un evento: el asesinato de Nabot. Jezabel había asesinado a un hombre llamado Nabot para robarle su propiedad, y el profeta Elías había lanzado una maldición sobre ella y su familia. Nabot era jezreelita. Era dueño de un viñedo en Jezreel que estaba situado cerca del palacio del rey Acab. Debido a que estaba tan cerca del palacio, Acab pensó que sería una buena idea convertir la viña de Nabot en un huerto. Por lo tanto, el rey propuso compensar a Nabot por su viñedo, o proporcionarle un viñedo mucho mejor en otro lugar. Sin embargo, Nabot no quiso renunciar a la propiedad que había heredado de sus antepasados y declaró que la tierra no se vendería a ningún precio. Al no poder adquirir la viña de Nabot, Acab se puso malhumorado y regresó a su casa en un estado de ánimo sombrío y enojado. El ataque de ira del rey le hizo abstenerse de comer. La reina Jezabel descubrió que su marido estaba descontento dentro del palacio y le preguntó sobre el motivo de su estado de ánimo. Acab le contó la historia de Nabot. Jezabel le aseguró que mientras siguiera siendo rey, podría tener lo que quisiera en el mundo. Luego ella le aseguró que ella se ocuparía personalmente de ello, diciéndole: «Levántate y come, animar. Yo te conseguiré la viña de Nabot jezreelita». Reyes 21:7. Luego, Jezabel procedió a hacer los arreglos necesarios para deshacerse de Nabot. Primero, falsificó cartas, supuestamente del rey, instruyendo a las ciudades, a los nobles y a los ancianos a proclamar un ayuno y colocar a Nabot en un lugar destacado entre el pueblo. 2 sinvergüenzas iban a ser colocados cerca de Nabot con la misión de acusarlo falsamente de maldecir tanto a Dios como al rey. Nabot sería llevado fuera de la ciudad, donde luego sería apedreado hasta morir.
Estas acusaciones fueron completamente inventadas. El complot diabólico contra Nabot tuvo éxito debido a que no se podía ejecutar una sentencia de muerte basándose en un solo testigo. Jezabel había tomado las precauciones necesarias para plantar 2 testigos falsos. Así, cumplió con la ley cuando le convenía. Fue entonces cuando pudo manipularlo de una manera que le facilitara mentir, robar y asesinar. Una parte particularmente odiosa del plan de Jezabel fue la proclamación de un día de ayuno, utilizando una ceremonia religiosa para encubrir su intención asesina y garantizar que la presencia de Nabot fuera vilipendiada al extremo. Cuando la reina se enteró de que Nabot había muerto, le informó a Acab que ahora podía tomar el control de la viña de Nabot, lo cual Acab hizo con mucho gusto debido al impactante asesinato de Nabot por parte de Acab y Jezabel. Dios los condenó a ambos. El profeta Elías se dirigió al monarca para entregarle una palabra de Dios. De hecho, Elías se cruzó por primera vez con Acab cuando el rey estaba inspeccionando la viña que había robado. El profeta preguntó al pueblo: ¿No habéis asesinado a un hombre y apoderado de sus bienes? Esto es lo que dice el Señor. En el lugar donde los perros lamen la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre. Sí, el tuyo es el próximo. Elías profetizó que el Señor traería desastre a la casa de Acab, y que el Señor haría que todos los varones de la familia de Acab perecieran y fueran devorados por animales salvajes. En lugar de recibir un entierro honorable, Acab, su marido, murió en una batalla contra los sirios. Como sucesor de Elías y profeta por derecho propio, Eliseo retomó la cruzada de Elías. Eliseo instaló a Jehú como rey de Israel. Jehú ya se había deshecho de Joram, el hijo de Jezabel. Jehú tensó su arco con toda su fuerza y disparó a Joram entre los hombros. La flecha le atravesó el corazón y se desplomó en su carro. Aquí vemos a Jezabel desafiando el juicio que está por venir. Ella sabía que Jehú había ejecutado a su hijo y que había arrojado su cadáver en el complot de Nabot, según la palabra del Señor, y que ahora venía a Jezreel, donde ella no podía evitar esperar ser el próximo en caer como un sacrificio a la espada furiosa de Jehú. Jezabel se enteró de esto y ahora ve cómo encuentra su destino. Se colocó en una ventana a la entrada de la puerta para enfrentarse a Jehú y desafiarlo. Ella no eligió esconderse como lo haría alguien si estuviera aterrorizado por la venganza divina. En cambio, se expuso a ello y desdeñó dar marcha atrás. Ella se burló del miedo. Mira cómo un corazón endurecido contra Dios intentará enfrentarlo. Pero nunca nadie endureció su corazón contra él y prosperó. En lugar de mostrar humildad y duelo por su hijo, se pintó la cara para parecerse a ella misma. Eso es grandioso y majestuoso. Con la esperanza de que esto intimidara a Jehú, le hiciera perder la cara y pusiera fin a su carrera política. El Señor Dios ordenó a su pueblo que se afeitaran la cabeza y se envolvieran en cilicio. Pero mira pintar y vestir, andar en contra de Dios. Por eso, aquel día el Señor Dios de los ejércitos os llamó a llorar y a lamentarse, a afeitaros la cabeza y a vestiros de cilicio en humillación. En cambio, hay gozo y alegría, matando bueyes y matando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Una de las señales más seguras de ruina es un corazón impenitente. En tiempos de adversidad, aquellos que confían en las apariencias exteriores, que se examinen en un espejo. Ella no tembló ante Jehú, el instrumento de venganza de Dios. En lugar de eso, le planteó la amenazadora pregunta de si Zimri tenía paz después de matar a su maestro. Note que a pesar de que la mano de Dios estaba en contra de su familia, a ella no le importó, sino que voló en la cara de quien era simplemente la espada en su mano. Somos demasiado propensos, cuando estamos en problemas, a explotar en ira contra los instrumentos de nuestros problemas, cuando deberíamos ser sumisos a Dios y solo estar enojados con nosotros mismos. Se consolaba con la creencia de que las acciones actuales de Jehú, en última instancia, resultarían en su propia ruina
y que no encontraría paz en ello. Él la aisló de toda pretensión de paz, y ahora, pensó ella, le aisló a él de la misma manera. Los reformadores y reprobadores que toman medidas pueden enfrentar dificultades, pero no deben tener miedo. Filipenses 128, y de ninguna manera os alarméis ni os intiméis por nada de vuestros adversarios, porque tal firmeza y ausencia de temor de vuestra parte es para ellos señal clara, prueba y sello de su inminente destrucción, pero para vosotros, señal clara de liberación y salvación, y eso también de Dios. Ella citó un precedente para disuadirlo de continuar con esta empresa. ¿Tuvo Zimri paz? ¿Quién es el Zimri de quien habla la reina Jezabel? El hombre que venía por su vida se llamaba Jehú, no Zimri. ¿Ves esto? Zimri era un hombre que llegó al trono a través de sangre y traición, y dentro de 7 días se vio obligado a prender fuego al palacio sobre su cabeza y a él mismo dentro de él. Jezabel esencialmente le estaba diciendo a Jehú: ¿puedes esperar que te vaya mejor? Pero este no fue un caso similar. Si el caso hubiera sido similar, habría sido apropiado brindarle este recordatorio de que los juicios de los dioses sobre aquellos que nos precedieron en cualquier forma pecaminosa deberían ser advertencias para que tengamos cuidado de no seguir sus pasos. Fue un error comparar a Jehú con Zimri. Mientras que las acciones de Zimri fueron motivadas únicamente por sus propios deseos egoístas y su crueldad, Jehú fue ungido por un profeta y llevó a cabo sus acciones por órdenes del cielo. Al comparar personas y cosas, debemos tener cuidado de distinguir entre lo precioso y lo vil. Jehú pidió ayuda contra la mujer, impasible ante sus amenazas, y gritó: ¿quién está conmigo? Según Reyes, capítulo 9, verso 32. Entonces Jehú levantó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está de mi lado? OMS. Y 2 o 3 eunucos lo miraron. Fue llamado a hacer la obra de Dios de reformar la tierra y castigar a quienes la habían corrompido. Ahora busca ayuda en esta tarea, con la esperanza de que haya otras personas dispuestas a ayudarlo y apoyarlo. Él levanta el estandarte y hace una proclama como Moisés, que está del lado del Señor. Y el salmista que se levantará por mí contra los malhechores, que se levantará por mí contra los hacedores de iniquidad. Tenga en cuenta que una vez que comenzó el trabajo de reforma, llegó el momento de preguntar quién estaba a favor de ella. Sus propios servidores la traicionaron y se la entregaron para que llevara a cabo su justa venganza. 2 o 3 eunucos miraron a Jehú con tal semblante que le animó a creer que estaban de su lado, y a ellos les llamó para que no la arrestaran ni la asegurasen hasta nueva orden, sino que inmediatamente la tiraran al suelo, que era una manera de apedrear a los criminales, arrojándolos de cabeza desde algún lugar empinado. Como resultado, experimentó las repercusiones de la lapidación que había infligido a Nabot. La arrojaron al suelo según Reyes capítulo 9, versículo 33, y él dijo que la arrojaran al suelo, y algo de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Si el mandato de Dios podía justificar a Jehú, entonces el mandato de Jehú también podía justificarlos a ellos. Es posible que tuvieran una aversión oculta por la maldad de Jezabel y la odiaran a pesar de que la servían. También es posible que ella fuera cruel y dañina con quienes la rodeaban, y ellos estaban contentos con la oportunidad de vengarse de ella. Finalmente, es posible que hicieran esto porque vieron el éxito de Jehú y esperaban congraciarse con él y mantener sus posiciones en su corte. La arrojaron contra la pared y el pavimento, y luego los caballos, todos cubiertos de su sangre, la pisotearon mientras aún estaba viva. Esta fue la forma más vergonzosa en que ella pudo haber sido ejecutada: presenciar la destrucción del orgullo y la crueldad, y luego declarar que el Señor es solo los mismos perros que completaron su vergüenza y ruina según la profecía, después de que Jehú se hubo refrescado en el palacio. Pensó para sí mismo que la mejor manera de mostrar respeto por Jezabel era enterrarla a pesar de que era una persona terrible. Era hija de un rey, esposa del monarca y madre del rey.
Según los Reyes 934, cuando entró, comió y bebió y dijo: «Ocúpate ahora de esta mujer maldita y entiérrala porque es hija de un rey». Pero aunque había olvidado lo que dijo el profeta, Dios no se había olvidado según los Reyes 910, y los perros comerán el cuerpo de Jezabel en el territorio de Jezreel, y no habrá quien la entierre. Luego abrió la puerta y huyó. Mientras comía y bebía, los perros devoraron su cadáver de modo que no quedó nada más que su cráneo desnudo, su rostro pintado, sus pies y sus manos. Según los Reyes 935, fueron a enterrarla, pero no encontraron nada de ella excepto el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros hambrientos no respetaban la dignidad de su linaje. Para ellos, la hija de un rey estaba al mismo nivel que cualquier otra persona. Incluso si mimamos nuestros cuerpos y los usamos lujosamente, sepamos cuán pronto serán un festín para los gusanos bajo la tierra. Cuando Jehú fue informado de esto, se acordó de las terribles palabras que se habían dicho anteriormente uno de los reyes. 21-23. El Señor también habló acerca de Jezabel, diciendo: «Los perros comerán el cuerpo de Jezabel en el distrito de Jezreel. De ella no quedaría nada más que los monumentos de su infamia». Estaba acostumbrada a hacer sus apariciones en días públicos en un estado increíble, y el glamour siempre sería: «Esto es Jezabel». ¡Qué estatura y figura tan absolutamente magníficas! No puedo creer lo hermosa que es. Sin embargo, a partir de este momento, eso no se repetiría. A menudo somos testigos del entierro de los malvados. Eclesiástico 810. Así vi sepultados a los malvados que habían ido y venido del lugar santo, pero fueron olvidados en la ciudad donde así lo habían hecho. Esto también es vanidad. Sin embargo, a veces, como aquí, los malvados no tienen sepultura. Eclesiástico 6:3. Si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, de modo que los días de sus años sean muchos, y su alma no se llene de bien, y además no tenga sepultura, digo que es mejor un nacimiento prematuro que él. No había rastros de Jezabel, excepto en los textos sagrados. Nadie se atrevía a decir cosas como: «Esta es la tumba de Jezabel». Por eso el nombre de los impíos se pudrirá y será olvidado incluso sobre la tierra. La historia de Jezabel, desde su introducción de prácticas idólatras hasta su trágico final, sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de la rebelión contra Dios y la maldad. Ella simboliza el peligro de desviarse de los caminos de Dios y las graves consecuencias para quienes llevan a otros al pecado. Su historia no es solo un relato histórico. Sirve como alegoría del juicio divino contra la idolatría, la injusticia y la inmoralidad. El juicio sobre Jezabel también refleja el tema bíblico de que Dios no deja el pecado impune. La muerte de Jezabel, profetizada por Elías como un acto de justicia divina, se cumple dramáticamente y sirve como un recordatorio solemne de la soberanía de Dios y el destino de quienes se le oponen. Además, la historia de Jezabel es una advertencia contra el abuso de poder. Jezabel usó su posición para perseguir a los dioses profetas y promover la adoración de dioses falsos, culminando con la muerte de Nabot y la usurpación de su viña. Su capacidad de manipular y controlar para lograr sus fines revela la naturaleza destructiva del poder cuando se utiliza con fines injustos. Por otro lado, la historia nos anima a ser resilientes en la fe, incluso frente a una gran oposición. Muchos de los dioses profetas enfrentaron persecución bajo el reinado de Acab y Jezabel, pero permanecieron fieles. Esta resiliencia y fe inquebrantable son cualidades que todo creyente está llamado a emular, confiando en que Dios es justo y recompensará la rectitud. Oración. Señor Todopoderoso, que tu justicia y misericordia sean siempre recordadas mientras reflexionamos sobre las historias de fe y fracaso de la justicia y el juicio. Ayúdanos a aprender del ejemplo de Jezabel para que podamos evitar el camino de la idolatría, la injusticia y la inmoralidad. Fortalece nuestra fe y resiliencia ante la adversidad, recordándonos siempre tu soberanía y amor.
que podamos usar el poder y la influencia que nos das para promover la justicia, el amor y la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Si este contenido fue valioso para ti, te pido tu apoyo con tu suscripción y no dudes en ver otros de nuestros videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir la palabra de Dios. Gracias por estar aquí y que Dios los bendiga.